¿Qué tal? Buenas tardes. En este video hablaremos de la Bolsa Mexicana de Valores, en específico de su historia, las empresas que engloban al grupo BMW, los tipos de mercados emitidos que tiene la bolsa, la composición y también su desempeño en años recientes. Específicamente el mercado de valores en México inició en 1850, en la esquina formada por las calles de Plateros y Cadena, en la que se llevó a cabo la primera reunión de corredores, empresarios e inversionistas, en las que se efectuaban compraventas de acciones y valores, pero a puerta cerrada. Fue hasta 1894 la primera ocasión en la que un grupo de empresarios promovieron la idea de generar un marco normativo. Así, Manuel Algara, Camilo Arriaga y Manuel Nicolín fundaron hasta 1894 la Bolsa Nacional, y como domicilio propusieron exactamente el mismo lugar de las primeras operaciones que hubo, la misma calle Plateros. Actualmente esta calle es la calle Madero en la Ciudad de México. Así fue como nació la idea de crear un centro de inversión bursátil. A su par, otro grupo de corredores propuso una idea similar y crearon la Bolsa de México en 1895. No obstante, meses más tarde, ambas bolsas se fusionaron y conservaron el mismo domicilio en la calle Madero, pero ahora con el nombre de Bolsa de México. Así se lograron inscribir las primeras emisoras públicas de acciones en México. Entre las más destacadas en esos años resuenan aún los nombres del Banco Nacional de México, del Banco de Londres y México, del Banco Internacional de Hipotecario y aparte de otras empresas mineras y cerveceras. Sin embargo, con la misma incertidumbre social que se vivió en la época durante el Porfiriato, la institución tuvo que suspender operaciones, hasta que se retomaron más tarde en 1908 y 1911, entre 1908 y 1911. De hecho, un cuadro sumamente interesante de analizar en la época es la comparación entre la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de México, entre 1888 y 1934. De hecho, en este mismo gráfico que les dejo en pantalla, en México ocurrió una burbuja especulativa de las acciones mineras, y lo podemos ver en el año de 1894, que provocó que incluso la Bolsa Mexicana de Valores creciera a un ritmo superior al equivalente del Dow Jones de la época, tal como lo podemos apreciar. Sin embargo, la burbuja explotó, las acciones de la Bolsa Mexicana disminuyeron y el Dow Jones ya superó completamente el índice de la Bolsa Mexicana. Ahora, para no andar un poco más en la historia, fue hasta 1975 que se emitió la Ley del Mercado de Valores. En esta ley se fusionaron todas las bolsas existentes en México, que había una en Guadalajara, una en Monterrey y otra en México. Y esta forma de fusión, o esta fusión, permitió ampliar las operaciones y la cobertura. Y así nació realmente la actual Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente la bolsa constituye un grupo completo financiero, conformado ya no solo por la Bolsa Mexicana de Valores como Bolsa de Valores, sino también por la Bolsa de Valores MexDer, por la empresa de corretaje financiero y de derivados, la CCV, por el Indeval como una depositaria central, por Asigna, que es un fideicomiso, que es una cámara de compensación de derivados, por Valmer, que es una evaluadora de precios y administradora de riesgos. Y bueno, actualmente el sistema financiero mexicano cuenta con una amplia gama de instituciones que permiten y regulan la estabilidad del entorno. Por ejemplo, podemos notar que México ya cuenta con una segunda casa de bolsa de reciente creación. En el año 2018, la Bolsa Institucional de Valores, o BIVA, abrió sus operaciones y lista actualmente todos los valores de capital y deuda que le permite listar la CSV, que es la contraparte central de valores de la que ya hablamos, que realiza operaciones de corretaje financiero. En lo general, las bolsas de valores tienen como función principal 4 aspectos clave. El primero es establecer instalaciones adecuadas, así como los mecanismos para efectuar la compraventa de títulos inscritos al Registro Nacional de Valores, como lo son las acciones, los bonos y otros títulos de deuda o capital. El segundo punto clave es proporcionar información relativa a los valores inscritos. El tercer punto es establecer un marco regulatorio y normativo que asegure que las emisoras se ajustan a las disposiciones aplicables por la ley. Mientras que el último aspecto es establecer un estándar de equidad y prácticas justas en las operaciones financieras, así como la observancia y disciplina del sistema financiero de la Bolsa de Valores. Ahora, el principal mercado en el que la bolsa se enfoca es el mercado de capitales. Aquí podemos encontrar una serie de instrumentos como acciones, que representan la proporción accionaria del capital social de una sociedad que la ha emitido, o también los warrants, que son títulos opcionales o de crédito, que al momento de su emisión pagan una prima y te otorgan el derecho a comprar o vender un activo subyacente al mismo título, según el tipo de ejercicio establecido. También se pueden encontrar los tracks, que son títulos referenciados a acciones. Estos son certificados que nos dan acceso a un fideicomiso de inversión y replican el comportamiento de un índice o portafolio a través de una sola acción.
Analizándolo en una comparación, los ETFs o ETNs son un tipo de track. Entonces, bueno, ya se les clasificará según su título accionario o de deuda, ¿no? Luego están los CKDs o certificados de capital de desarrollo. Estos certificados son equivalentes a los SPAC americanos y los instrumentos reflejan una emisión de derechos de inversión en un fideicomiso y nos permiten invertir en proyectos de muy largo plazo. Sin embargo, este instrumento se ideó originalmente para el uso de las AFORES en proyectos de alto riesgo, de forma que se pudiera diluir el mismo. Luego le siguen las fibras y fibras E. En ambos casos se trata de emisiones de derechos de participación en un fideicomiso de inversión. En el caso de las fibras, en un fideicomiso de inversión en bienes raíces, y en el caso de las fibras C, en un fideicomiso de inversión en energía e infraestructura. En esencia son similares, nada más el objeto es diferente. Uno es puramente inmobiliario, de arrendamientos en algunos casos, y el otro es para desarrollo de proyectos de energía. Ahora, el mercado de valores no nada más contempla el mercado de capitales, también contempla el mercado de deuda. Aquí en el mercado de deuda o de renta fija, la bolsa mexicana permite la emisión de títulos de deuda a corto y largo plazo, y con estructuras bien definidas como las del cupón y las del descuento, emitidas dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, pero en lo general su proceso de emisión es similar. Ahora, hablando de la Bolsa Mexicana de Valores, y en específico del mercado de capitales, se cuenta con un total de 399 emisoras y 404 emisiones. Para clasificarlas son 143 empresas que corresponden a acciones como capital, 8 emisoras que emiten warrants, 20 emisoras emiten tracks, 93 emiten CKDs, 16 son fideicomisos de inversión en bienes raíces, fibras, 5 son fideicomisos de inversión en energía e infraestructura, y podemos también encontrar a 117 CIEFORES y 2 empresas con denominación SINCA o sociedades de inversión en capitales. La diferencia entre las emisiones y las emisiones de estas 399 contra 404 se debe a la duplicidad que existe de algunas emisoras, ya que emiten distintos tipos de instrumentos en el mercado de capitales. También cabe mencionar un aspecto muy importante de estas acciones emitidas. De acuerdo a un artículo del Financiero en mayo de 2016, pues existían 7 compañías fantasma en la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí se las dejo a un costado las que tienen, pero estaban Eduardo Martín y Asa y Grupo Gomo, por ejemplo, ¿no? Estas empresas actualmente enfrentan todavía procesos de quiebra y concursos mercantiles, por lo que las emisiones no han podido ser deslistadas. Así que quitando estas 7, realmente podremos considerar que existen 136 empresas emisoras. Al compararnos con América del Norte, ya hablando de un contexto regional para la bolsa mexicana, la bolsa mexicana viene a ser la cuarta bolsa más grande, después de las bolsas americanas de Nueva York, la Nasdaq y la bolsa canadiense, que es la bolsa de Toronto o TSX. Ya en todo el continente americano, la Bolsa Mexicana de Valores tiene el quinto lugar en capitalización bursátil y se ubica detrás de las bolsas ya mencionadas. Aparte, existe la Bolsa de Sao Paulo en Brasil. Por ello, podemos deducir que la capitalización bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores es la segunda mayor en toda América Latina, solamente detrás de Brasil. Ya en el panorama mundial es muy diferente, ¿no? Ya la bolsa mexicana ya no figura como una de las más grandes, ya no está en el top 20 de las bolsas bursátiles, y realmente en ese sentido pues podemos comparar ya a la capitalización bursátil de algunas de las casas de bolsa, como podemos aquí en el cuadro que les dejo revisar. La bolsa de Nueva York tenía 27.69 billones de dólares en capitalización bursátil, la Nasdaq, el market cap era de 24.56 billones de dólares, en Shanghái 8.15, la Euronext 7.33, la de Japón con un 6.54. Antes de andar un poquito más, la Euronext es la casa de bolsa de Europa y cuenta con, se creó en el 2000 como resultado de la fusión de las bolsas de París, de Ámsterdam, de Bruselas, y tiene representación en Bélgica, Francia, Países Bajos, Portugal, Dublín, Oslo y otros países. Ahora, regresando un poquito al análisis, ya vimos la capitalización bursátil de las bolsas más grandes, y la bolsa mexicana cuenta con una capitalización bursátil al 9 de febrero de 688 mil millones de dólares. Es decir, es una relación de 41 contra la bolsa de Nueva York. Entonces podemos decir, en teoría, que la BMW en capitalización bursátil representaría apenas el 2.48% de la bolsa de Nueva York. Incluso el panorama también se vuelve un poco diferente cuando ya analizamos a las bolsas, pero no por capitalización bursátil, sino por número de emisoras.
Y aquí un dato que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo analicé es que de las 5 mayores bolsas por emisoras ya no aparece la bolsa de Nueva York. La bolsa de Nueva York cuenta con 2.434 emisoras. La bolsa de Japón, en primer lugar situada, como lo pueden ver en el cuadro, cuenta con 3.789 emisoras listadas. La Nasdaq con 3.566, la bolsa de Toronto con 3.486, la bolsa de Hong Kong con 2.558, la bolsa de Shenzhen en China con 2.534. Si recordamos que la BMW tiene las 143 empresas listadas y que realmente son 136 porque existen 7 fantasmas, la Bolsa Mexicana de Valores representa solamente el 3.6% de la cantidad de emisiones listadas en Japón. Pero bueno, dejando el entorno internacional y centrándonos un poquito ya en el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores, la principal forma de analizar el índice o el desempeño de la bolsa es a través del índice del Standard & Poor's BMW IPC. Este índice del IPC se compone por las 35 empresas nacionales más importantes por capitalización bursátil. El índice se lanzó por primera vez el 30 de octubre de 1978 y según los datos disponibles por el reporte del Standard & Poor's Dow Jones, índices del Standard & Poor's Global, el índice ha tenido un rendimiento total analizado a 10 años del 5.4%. En cuanto a sus rendimientos por año calendario, observamos un rendimiento total del 24.38%, el riesgo analizado a 10 años también es del 13.59%, el último año la relación precio-utilidad fue de 14.56% y también está allí mismo en el fact sheet proyectado que este año disminuya al 13.92%. Asimismo, la relación del índice del precio contra el valor del precio de acción o emisión bursátil contra el valor libre de las empresas es de 2.26. La media de dividendos de las 35 empresas está en el 1.77% y la media de capitalización bursátil se encuentra en 181,000 millones de pesos. Sin embargo, las emisoras con mayor y menor capitalización total de mercado, pues son la primera tiene una capitalización bursátil de 1.224.000 millones de pesos, mientras que la menor tiene 18.656 millones de pesos, lo que nos arroja una dispersión muy grande dentro de la bolsa mexicana del IPC. Ya hablando de la mediana, que también viene ahí reflejado en el fact sheet, se observan 87.83 millones de pesos y los 10 principales componentes del índice aportan el 72.6% del valor del índice. Pero, ¿cuáles son estos 10 índices? Son empresas que prácticamente todo el mundo aquí en México conocemos. América Móvil, que es parte cuyo dueño es Carlos Slim, Walmart de México, Grupo Financiero Banorte, Fomento Económico Mexicano o FEMSA, Grupo México, Cemex, Televisa, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo Bimbo y Grupo Aeroportuario del Sureste. Ahora, lo interesante de esto es que el principal sector que participa en el índice es el de productos básicos de consumo, con el 31.2% de participación, seguido de los servicios de comunicación y materiales con un 19 y 18.2% respectivamente. El principal ETF que replica el índice es el Nasdaq de iShares. El índice Standard & Poor's BMW IPC, o IPC ya nada más para redondearlo, desde la primera quiero comparar al índice Standard & Poor's BMW IPC con el Standard & Poor's 500. En esta ocasión lo que voy a hacer es tomar el periodo comprendido entre el 3 de enero del año 2000 y el 1 de febrero del año 2022. El índice nos mostraba en este día, el 3 de enero del año 2022, del año 2000, un valor de 6.575 puntos, mientras que en febrero del 2022 nos reflejaba un valor de 52.773. Esto nos muestra una apreciación del 702.62%, lo que equivale aproximadamente a un rendimiento mensual compuesto del 0.79% y una tasa efectiva anual compuesta del 9.89%. Esto supera el comportamiento del Standard & Poor's en el mismo periodo de tiempo. Este índice, que engloba las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y que cotizan tanto en Nasdaq como en la bolsa de Nueva York, en ese periodo apenas alcanzó un valor de 1.391 puntos a 4.404 puntos, reflejando un crecimiento o una apreciación total del 216%. Este valor equivale a un rendimiento mensual compuesto del 0.4357 y una tasa efectiva anual por ende menor a la mexicana, que es del 5.355. Si comparamos la Bolsa Mexicana de Valores, en este índice reflejó un rendimiento anual del 9.89% compuesto y el Standard & Poor's 500 del 5.35% anual.
Sin embargo, también es importante precisar que en este momento los índices, en el año 2000, no se encontraban en la mejor etapa de sobrevaloración bursátil. Esto debido al burbuja.com. De hecho, aquí les dejo un gráfico de ambos índices, en el cual la bolsa mexicana, si se fijan, no tenía ese nivel de sobrevaloración que sí tiene el Standard & Poor's. Entonces, a lo mejor el periodo analizado puede no ser el periodo más confiable. Cambiando un poco el periodo, podemos entonces irnos al panorama a partir de la crisis financiera del 2008. En específico, me voy a centrar en el punto más bajo que se dio en febrero del año 2009, y lo voy a comparar con el mismo periodo a febrero de 2022. Aquí ya podemos apreciar que ahora sí el Standard & Poor's superó ampliamente el crecimiento de la BMW o del IPC. El IPC reflejó una tasa efectiva anual del 8.76% promedio y el Standard & Poor's 500 reflejó una tasa efectiva anual del 14.77%. Es decir, una tasa 68% más alta que el retorno de la bolsa mexicana. En el año de la pandemia, en el año 2020, el Standard & Poor's 500 ya sufrió un descalabro muy fuerte entre enero y marzo del 2020 del 19.9%. Y seguramente en marzo hubo mínimos bastante más significativos, pero estoy hablando de los cierres. En el caso del índice Standard & Poor's, BMW IPC, se sufrió un golpe que fue de una proporción aún mayor, y en el mismo periodo la caída fue del 21.66%. Sin embargo, podemos observar un crecimiento muy alto a partir de dicha crisis financiera. En el primer trimestre del año 2020 contra febrero del año 2022, podemos observar que para el Standard & Poor's 500 hubo un crecimiento del 70.83% directo y para el IPC del 53.1%. Estos datos nos reflejan una mayor solidez del sistema financiero internacional y aún, sobre todo, del sistema americano. Y esto reflejado contra el desempeño del mercado mexicano, ¿no? Sin embargo, no podemos obviar que aunque el comportamiento a lo largo de 22 años fue mayor en el caso del índice mexicano IPC, el Standard & Poor's 500 se ha comportado mucho mejor y de lejos en los últimos 10 años. Esto nos refleja un cambio de la tendencia de ambas bolsas, una mejor recuperación en el mercado bursátil estadounidense que en el mexicano, y pues indudablemente nos refleja también por las caídas y bajadas, las caídas y apreciaciones, una mayor volatilidad en el mercado mexicano. Entonces es importante valorar adecuadamente los rendimientos y situarles según el contexto internacional en el que ocurrieron y por supuesto situar correctamente la conclusión. De mi parte sería todo.